Bienvenidos hermanos, qué bueno poder estar otra vez juntos en este ámbito de fe. Eh, si usted está ahí, yo estoy aquí, coincidimos en esta hora, no importa si es en este mismo momento o luego, seguramente hay algo de Dios involucrado en los momentos nuestros. Y hay planes buenos en la mente de Dios en esta noche. La palabra tiene una oración que dice: envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán hasta tu santo monte, a tus moradas. Y lo que nosotros queremos y estamos delante del Señor en esta noche, estamos esperando la intervención de Dios, pero queremos que Dios envíe su luz. Y la luz de Dios puede irradiarnos de una manera completa, iluminar el lugar donde estamos, nuestras circunstancias, y cambiar nuestra actitud y nuestra percepción de la realidad. La luz de Dios puede hacerlo en esta noche. Así que estoy muy contento en poder estar en contacto una vez más con usted, anticipando cosas buenas. Este domingo todavía no vamos a estar abiertos en la iglesia, pero vamos a estar ahí a las 11:30 en Facebook. Yo le pido que mantenga ese entusiasmo, le crea al Señor, mantenga esa conexión. Es importante que como pueblo de Dios estemos unidos. Yo les dije el domingo, por favor llámenme, muchos hermanos me han llamado, he escuchado muchas situaciones diversas, algunos pasando por situaciones difíciles, pérdidas de familiares, algunos con algunos síntomas y enfermedades, pero en términos general la bendición de Dios está con su pueblo. Pero mantengámonos, Nueva Vida, unido, comunicado, creyéndole a Dios, anticipando tiempos buenos de visitación en medio de su pueblo. Así que este domingo, 11:30, le invito, haga planes y encienda ahí su teléfono y conéctese. También este sábado a las 7 o 7:30, ahí se confirmará. Va a haber un tiempo especial de oración, de reflexión con Andri, con Jesse, con Diana. Así que, amado hermano, no se pierda el sábado también. Únase en este tiempo para que la bendición de Dios siga fluyendo, enriqueciendo estos tiempos difíciles. Vamos a orar. Padre, invocamos tu nombre y hemos empezado citando esa oración bíblica que dice: envía tu luz. Nosotros sabemos, Señor, que necesitamos lo sobrenatural y por eso levantamos nuestras voces y imploramos tu presencia y tu favor entre nosotros. Te pedimos, Señor, insistentemente que estos minutos que vamos a estar alrededor de tu palabra sean asistidos por la presencia del Espíritu Santo, que se descorran esos velos a través del cual, Señor, la presencia llegue, seamos iluminados, enriquecidos, seamos levantados y podamos percibir de una manera nueva la visitación tuya y nuestro entendimiento se enriquezca. Se disipe, Padre, toda preocupación, toda ansiedad o todo temor, toda duda que pueda haber en nuestras mentes y corazones. En el nombre de Jesús sean sacados y podamos tener plena libertad para disfrutar tu palabra y ser ministrados por ella. Gracias te damos. En el nombre de Cristo oramos. Amén, amén, amén. El tema de hoy es la sabiduría. Y bíblicamente hay un énfasis tremendamente grande en la adquisición de la sabiduría. La sabiduría en el mundo de Dios es indispensable. Y muchas de las cosas que no nos funcionan en el ejercicio de la fe es porque carecemos de la sabiduría adecuada, la real, la sabiduría auténtica, la que viene de Dios, la bíblica, la sabiduría espiritual. Trataremos hoy de poder distinguir la sabiduría de Dios con la sabiduría del mundo para poder disfrutar tremendamente los beneficios de la auténtica sabiduría, la autorizada por Dios, la que está respaldada por la verdad. Recuerden que Jesús dijo
que la verdad nos hace libres y la sabiduría real, la que Dios quiere, es la que está conectada con la verdad absoluta que aparece en la revelación de su palabra. Posiblemente usted y también yo hemos orado muchas veces: Padre, necesitamos sabiduría. Quizás nos hemos confesado muchas veces: Señor, esto me pasa por falta de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Cuán importante es poderlo entender. Muchas veces confundimos la sabiduría con información. Por ejemplo, cuando alguien está en estudios, tiempos de estudios, viene el tiempo de los exámenes. ¿Cuántos se acuerdan de esas experiencias? Y esa noche anterior a los exámenes se ora incesantemente: Padre, dame sabiduría para poder aprobar los exámenes. Y es cierto que esto que estamos pidiendo está incluido en la sabiduría, pero esa no es la sabiduría según la definición de la Biblia. Porque lo que estamos pidiendo: Señor, auméntame la memoria, ayúdame a recordar lo que me aprendí, que no se me olvide. Más que sabiduría es memoria. Queremos recordar alguna información que obtuvimos y necesitamos volver a plasmarla, y entonces no queremos que se nos olvide. Pero la sabiduría bíblica podríamos definirla así, entre muchas otras definiciones. Puede ser la capacidad espiritual de poder pensar, hablar y actuar conforme a la verdad de Dios, a lo que es. O sea, que yo tenga la habilidad en mi vida, desde mi propio espíritu, por medio del Espíritu de Dios, de pensar, hablar y actuar en armonía con las cosas como son. O sea, con el respaldo de la verdad, en otras palabras, conexión plena con la voluntad de Dios para todas las cosas. ¿Cuántos sabemos que Dios tiene voluntad para todo? La voluntad de Dios afecta todas las cosas. A Dios le interesa todo lo que se mueve en este mundo, porque todo está bajo su creación. Conocerlo, saberlo y entenderlo para aplicarlo, eso es sabiduría. Por eso es que la sabiduría funciona. Ahora vamos a la Biblia. Por supuesto, si vamos a hablar de sabiduría, tenemos que ir primero ¿a qué libro? Al libro de Proverbios. Y no podemos ver todo lo que Proverbios dice hoy. Tenemos muchos textos bíblicos, quizás no lo toquemos todo, pero usted sabe, la Biblia está plagada de explicaciones y demandas con respecto a la sabiduría. Proverbios capítulo 4, versículo 7. Sus Biblias en las manos, y si usted puede tener su papel, su lapicero por ahí, por favor, para que anote y después pueda repasar. Proverbios 4, 7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. La primacía de la sabiduría en las necesidades del ser humano que se conecta con Dios. Lo que el texto me está diciendo: lo más importante en el ejercicio de la fe que me relaciona con el Dios de la Biblia es la sabiduría espiritual, porque la sabiduría espiritual es una puerta que al abrirla permite que penetre la luz de Dios con su iluminación, con su entendimiento, con su claridad, para perfeccionar mi visión con esa luz. Yo puedo ver las cosas como Dios las ve y yo puedo entender su voluntad. Es indispensable ser sabios espiritualmente, indispensable. Por eso hay una provisión de sabiduría en el Espíritu Santo que no debemos ignorar. No debemos ser indiferentes hacia la sabiduría antes de pedir otras cosas. Primero sabiduría.
La sabiduría es lo que hace auténtico el funcionamiento de las demás cosas que necesitamos de Dios. Les vuelvo a leer el versículo, mírelo ahí, Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo. Así que cuando vaya a orar, antes de pedir muchas cosas, una vez pida su dosis, su provisión de sabiduría para que las cosas que les van a venir por su oración puedan ser entendidas y funcionen correctamente. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Solo ese versículo sería suficiente contenido para hablar del misterio de la sabiduría durante toda la noche, pero tenemos mucho más. Proverbios 8, versículo 11. Proverbios 8, el versículo 11. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. No sé cuántos coinciden con esa afirmación. Y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Eso es otra afirmación. ¿Cuántas veces ignoramos el libro de Proverbios? Menospreciamos los consejos sabios que Dios nos da en su palabra y preferimos otros textos de promesas más concretas que prometen ayudarnos en problemas de nuestra vida. Ignoramos la efectividad de la sabiduría según la Biblia nos revela, y por esa ignorancia es que sufrimos a veces frustraciones, porque bendiciones que deberían producir alegría acaban distorsionándose en la vida por el mal manejo de lo que Dios me da. ¿Y por qué manejamos a veces mal lo que Dios nos da? Porque nos falta la sabiduría de Dios, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Todo cuanto se puede desear, cuántas cosas deseamos, no es de compararse con ella. Lo que estos textos y muchos otros en la Biblia nos dicen es importante, espiritualmente hablando, la sabiduría es un elemento insustituible que prepara el ambiente de mi vida para que todas las demás cosas que vienen a mí de parte de Dios funcionen en mí conforme a la perfecta voluntad del Padre y de acuerdo a la verdad eterna. Cuando la sabiduría está condicionando el ambiente, las cosas fluyen permanentemente en mi vida. Seguimos en Proverbios. Yo sé que hay mucha base bíblica y usted después puede buscar otros muchos y repasarlo. El tema es la sabiduría, pero queremos que sea en términos muy prácticos y que terminemos estos minutos hoy clamando a Dios: Padre, necesito sabiduría, porque muchas de las cosas que me están frustrando no es por falta de otras muchas cosas que tenemos, sino porque me falta la capacidad espiritual de entender para reaccionar conforme a lo que tú estás haciendo. Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Yo estoy seguro que usted anticipó este versículo y que usted había pensado en él. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, ahí se hace la distinción de la cual vamos a hablar un poquito después entre la sabiduría espiritual, la sabiduría divina y la sabiduría del mundo. Hay un abismo entre una y otra. La sabiduría de Dios es diferente. Y lo básico para distinguirlo es, usted sabe, la actitud en el ser humano que tiene sabiduría de Dios es la humildad. La sabiduría espiritual va junto a la humildad. La humildad es el resultado inmediato de poder tener sabiduría espiritual. En el caso de la sabiduría del mundo, casi siempre va ligada al orgullo. Por eso
Dios habla con respecto a la sabiduría del mundo desprovista del temor a Dios en términos muy fuertes. Pero dice que el temor a Dios, el respeto a Dios, el reconocimiento de quién es Dios, esa actitud es lo que produce la verdadera sabiduría. Y dice la segunda parte de Proverbios 9:10, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, eso a lo que llamamos inteligencia, que sería la capacidad en nosotros para ejercitar lo sabio a través del conocimiento de la verdad, y no vamos a profundizar mucho en las distinciones entre sabiduría, inteligencia y conocimiento, pero esa capacidad que el Espíritu pone en mi vida, lo cual la Biblia llama inteligencia, lo define mi conocimiento del Santísimo. En la medida en que conocemos a Dios, en que podemos alimentarnos de ese conocimiento a través de su palabra y definir en nuestro corazón la grandeza, la majestad, el poder y el dominio del Dios de la Biblia, nuestro corazón se enriquece con la inteligencia espiritual, porque la verdadera inteligencia es la que concibe todo lo que existe por medio de la presencia dominante y del control absoluto y de la soberanía del Dios de la Biblia, e interpreta los acontecimientos a través de ese conocimiento. Es importante. Quiero leerles un versículo que tengo acá en Job, capítulo 28, el versículo 28. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Coincide con es Job el que está hablando. Y el apartarse del mal es la inteligencia. O sea, si eso que aparentemente es abstracto, que es una iluminación, que es una revelación, que es un conocimiento esencial a lo que la Biblia llama sabiduría, lo pudiésemos ver en la vida práctica. ¿Cómo sabemos en la práctica que alguien es sabio espiritualmente y que teme a Dios? El Job lo define así: apartarse del mal, esa es la sabiduría, esa es la inteligencia, apartarse del mal. ¿Cuál es el mal? Lo que Dios ha dicho que no le gusta. ¿Cuál es la definición del mal en el mundo? Lo que dice Dios que a él no le gusta. Usted sabe, lo que la Biblia dice que a Dios no le gusta, eso es el mal, aunque todos alrededor suyo digan que no ven nada mal en eso. Si Dios dice que es mal, apartarse de ese mal es la definición mejor de la inteligencia. Muy bien. Ya lo hemos dicho de alguna manera, pero la sabiduría espiritual viene de Dios, no viene de otra parte, no es el resultado de estudios profundos, intelectuales y el almacenamiento de conocimientos múltiples. Eso me hace muy conocedor del área de la cual estoy alimentándome o estudiando. Yo puedo conocer mucha historia, de hecho puede ser bueno y útil para mi vida, pero el hecho de que yo sea un historiador no quiere decir que yo sea sabio, porque la sabiduría, dijimos, incluía la capacidad de que yo pueda pensar, hablar y actuar conforme a la verdad, conforme a la voluntad de Dios. Y eso no depende de la mucha información. La sabiduría viene ¿de dónde? Viene de Dios. Proverbios, capítulo 2, versículo 6. Más claro no se puede decir. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Porque la sabiduría, que en sí es una capacidad, se enriquece con el conocimiento que viene de la boca de Dios. Y cuando se enriquece con ese conocimiento, fluye a través de la inteligencia espiritual para ponerlo en práctica en nuestra vida
de todos los días. Y esto trae resultados visibles. No es abstracta la sabiduría. En principio no se puede ver hasta que se pone en práctica, pero la sabiduría que viene de Dios produce beneficios en nuestra vida personal. Pablo, muchas veces, el apóstol Pablo, oró para que Dios le diera sabiduría a las iglesias a las que él le escribía. Y en Efesios capítulo 1, Efesios 1, versículo 17, él está orando por los hermanos de la iglesia en Éfeso. Y él dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, dijimos que viene de Dios, el Padre de gloria, definiendo a Dios, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto es maravilloso. El Espíritu de Dios inspiró a Pablo para una oración completa. Que Él le dé espíritu de sabiduría. Por lo tanto, la sabiduría es espiritual y nos llega a través del don de Dios en mi vida y me da capacidad para conocer más de Dios. Así que el punto ahí es que la sabiduría viene de Dios. Hoy, en esta noche, queremos que ahí en su hogar haya una visitación especial, haya un soplar de Dios, haya un fluir de la presencia del Señor y que llene su vida y mi vida de la sabiduría celestial y que en esta hora acabemos experimentando un conocimiento, una claridad, una iluminación que claro comienza en un proceso, pero que nos lleva paso a paso a caminar en la verdad de Dios para con nuestra vida y nos permite ver las cosas con paz y paciencia a través del conocimiento de Dios. Hay un versículo que usted conoce seguramente muy bien. En el libro de Santiago, capítulo 1, el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿A quién? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que pidamos sabiduría. Si dice el texto, sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Pidamos incesantemente todos los días al Señor antes de pedir lo demás. Pedir sabiduría. Padre, ponlo en mi vida. Yo necesito ver mejor. Yo necesito comprender tu verdad. Yo necesito interpretar las cosas de acuerdo a lo que tú estás pensando de los acontecimientos. Yo no quiero pensar necesariamente como todos piensan. Yo quiero ser lleno de esa revelación y de gloria. Quiero citarle un pasaje que usted conoce. No podemos tampoco hablar de sabiduría en la Biblia sin hablar de Salomón. Y yo les voy a leer rápidamente algunos versículos. Primera de Reyes, capítulo 3. El versículo 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Le gusta que Dios le diga eso, ¿verdad? Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras. Eso es un problema grande. Si en esta noche Dios se le aparece y le dice a usted, pídeme lo que quieras. Entonces queremos tomarnos el tiempo porque queremos reunir aquellas cosas que más necesitamos según nuestro entendimiento. Y el versículo 9, Salomón le contesta, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Fíjense qué manera más elevada de pedirle a Dios lo más importante. Salomón no estaba pensando en él, sino en su pueblo, en su ministerio, en los intereses de Dios. Dice, y para discernir entre lo bueno y lo malo, pensando en Dios, en su voluntad y en su pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Dios le dice, pide lo que quiera, y Salomón le contesta, dame sabiduría
porque yo no me siento capaz de gobernar a tu pueblo de acuerdo a tu perfecta voluntad. Dice el versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Fíjense qué importante. Cuando pedimos sabiduría, antes que otras cosas que también pudiéramos necesitar, dice que este tipo de oración agrada a Dios. ¿Por qué? Porque cuando pedimos sabiduría a Dios, es porque estamos queriendo con todo nuestro corazón poder agradar a Dios y reconocemos que no tenemos la capacidad suficiente para poder coincidir con Dios en todas las cosas, porque hay muchas cosas que nos cuestan trabajo entender, pero le pedimos, Señor, ilumina mi mente con sabiduría porque yo quiero agradarte a ti. Esto agrada a Dios. El versículo 12, y he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras, le dijo Dios. He aquí que te he dado corazón sabio. Que la petición de Salomón demuestra la mejor manera que tenemos para orar a la hora de pedir la sabiduría para con nosotros. Y cuando usted le pide fervorosamente, anhelantemente, sabiduría a Dios para poderle agradar y servir mejor, dice la Biblia que entonces Dios le da a usted otras cosas que usted no le ha pedido primero, pero que usted necesita. Esto es glorioso. Ahora, la sabiduría de Dios está muy ligada a las Escrituras y a su voluntad. En Deuteronomio 4, versículo 6, el libro de Deuteronomio 4, versículo 6, cuando Dios le da su palabra a su pueblo, le dice, guárdalos pues y ponedlo por obras, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos del mundo. Lo que está diciendo, ¿cuál es la inteligencia y la sabiduría de ustedes ante los ojos del mundo? Lo que Dios está diciendo es la palabra, mi palabra. Cuando somos capaces de depender de ella, cuando nos alimentamos intencionalmente de ella y la aplicamos a nuestra vida y modificamos nuestra conducta a través de la palabra de Dios, dice Dios, ese será el sello de sabiduría de ustedes ante el mundo, los cuales oirán, sigue el texto, estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Amado hermano, si queremos ser identificados, quizás no en principio, pero en algún punto de la historia, queremos ser identificados por el mundo como gente sabia, quizás en estos tiempos de pandemia, de enfermedades, de temores. Si queremos que en la historia se nos reconozca por la sabiduría espiritual, tenemos que vivir imbuidos en la palabra eterna del Dios que no miente y tenemos que conformar nuestras actitudes y nuestra conducta, nuestro estilo de vida al mandato de Dios. Y en la medida en que nos consagremos a su palabra, el respaldo espiritual hará una gran distinción de nuestra vida frente al mundo. El Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿A quién hace sabio? Al sencillo. El mundo había usurpado los títulos de sabiduría para los académicos, para los intelectuales, para los filósofos de los tiempos. Pero la Biblia había dicho que el que se alimenta del conocimiento eterno expresado en la palabra autorizada de Dios, aunque sea sencillo, será sabio. Porque el testimonio de Jehová es fiel, la palabra de Dios es fiel y ésta hace sabio al sencillo. Estamos hablando hoy de la sabiduría espiritual
de la sabiduría de Dios y de lo necesario que es esta sabiduría en nuestra vida. Por lo que Proverbios decía, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Dijimos hace un rato que hay una gran distinción entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. Primera de Corintios 3:19 dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Qué frase más fuerte, más dura? Que la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. Decíamos que la sabiduría del mundo está ligada al orgullo, a la vanagloria humana. El ser humano normalmente quiere aparentar un gran conocimiento para impresionar a los que lo escuchan y le atribuyan a él la capacidad superlativa de un conocimiento extraordinario. Ese orgullo, esa vanagloria es la insensatez para Dios. Pero la sabiduría, ya lo dice en Santiago capítulo 3, versículo 17, estoy seguro que usted lo ha leído. Miren qué definición. La sabiduría que es de lo alto, esa es la que estamos buscando hoy. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo se está moviendo en el poder de esa palabra, porque esa es su palabra. Y genera poder y quebranta todo dominio, atadura que impide que se verifique en mi vida la voluntad perfecta de Dios. Pero esa sabiduría es la que la Biblia llama la sabiduría de lo alto y dice que es primeramente pura. La sabiduría de Dios no coincide con la corrupción, con el pecado sin arrepentimiento, con la indolencia del corazón o con la indiferencia del alma ante los requerimientos de Dios. El sabio comienza por temer al Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por lo tanto, el temor a Jehová nos lleva a la obediencia y al anhelo de obedecer y agradar los gustos y los requerimientos de Dios. Por eso, la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura. Eso es algo hermoso. Después, pacífica. La sabiduría de Dios no es violenta. No se lleva con la ira. La sabiduría de Dios siempre va por corredores más elevados que los de la violencia. Además, la sabiduría de Dios es amable. Aunque usted esté viendo con toda claridad y revelación la realidad en la que está imbuido un hermano, usted nunca deja de ser amable, siempre que podamos, con ese hermano, porque la sabiduría que es de lo alto, la de Dios, es amable, y sigue diciendo, es benigna, ¿qué más? Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es de esa manera la sabiduría de lo alto, porque la sabiduría de lo alto no es otra cosa que la mente de Dios, revelada por el Espíritu Santo a su pueblo, para coincidir con Dios en su voluntad y en su carácter. Es lo que Dios quiere de su vida y de la mía. Estamos casi tocando un ámbito de poder transformador que tiene que ver con la vida suya y la mía hoy, donde Dios sopla por el Espíritu Santo y llena nuestro corazón de una sabiduría de lo alto, dominante, increíblemente poderosa, iluminadora, que transforma el panorama de nuestra visión y nos permite comprender lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer, y llenar de gozo en la anticipación de una esperanza cierta. Hay algunos consejos con respecto a cosas que podemos hacer para fortalecer la sabiduría.
El Salmo 90:12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Eso es algo que podemos hacer. ¿Qué quiere decir contar nuestros días de tal modo? Es evaluar nuestra historia. Evaluar nuestra historia a la luz de la palabra por medio del Espíritu Santo para aprender las lecciones divinas que estuvieron incluidas en los eventos de los tiempos que vivimos. Vivimos tiempos, usted puede recordar y yo también, diversos en nuestra historia pasada. Estamos viviendo tiempos intensos, pero los hemos vivido en alguna manera en el pasado. Evaluarlos adecuadamente trae también al corazón sabiduría. Otro punto importante en Proverbios 13:3, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Algo que tiene que ver con la sabiduría es pon guarda a la puerta de tus labios, dice la palabra. Cuenta tus palabras, controla tus expresiones, no des rienda suelta a tu vocabulario todo el tiempo. Hazte responsable del sonido de tu propia voz, porque eso guardará tu espíritu en sabiduría. Amado hermano, la sabiduría es un poder grande de Dios. Quiero leerle Isaías 54. Isaías capítulo 50, versículo 4. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Qué hermosa oración. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Dos cosas que el Espíritu de Dios puede hacer con mi vida en esta noche. Una, darme lengua de sabios para poder traer consuelo, esperanza, para poder dar la palabra apropiada que viene de Dios a través de mí y transformar la realidad de alguien en una realidad de paz. Que el Espíritu de Dios nos dé lenguas, labios y bocas de sabios, pero también me dé oído de sabio para poder escuchar como los sabios y poder interpretar adecuadamente todo lo que mis oídos oyen. Yo le invito, cada vez que usted vaya a escuchar algo importante, ore al Señor y Padre, dígale, Padre, dame oídos de sabios. Yo no quiero oír como todo el mundo, yo quiero oír e interpretar con visión amplia lo que mis oídos oyen, para poder actuar siempre conforme a la verdad auténtica por medio del Espíritu de la sabiduría en el nombre del Señor. Termino con dos versículos que tienen que ver con las promesas finales del reino y cómo la sabiduría de Dios estará por siempre en el reino de Dios. Isaías 33, versículo 6. Y reinarán en tus tiempos, dice que en estos tiempos finales van a reinar la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. O sea que esa sabiduría, que no es otra cosa que una armonía profunda con la mente de Dios a través de un entendimiento claro por medio de la revelación del Espíritu de Dios en su palabra, es algo que permanecerá por siempre. Y el último versículo, Daniel capítulo 12, versículo 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Esto es al final de los tiempos. Hay una distinción permanente para aquellos a los cuales la Biblia les llama entendidos. ¿Quieres ser entendidos? ¿Quiero yo ser entendido? Dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Dice la Biblia, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídasela a Dios. La sabiduría es un don poderoso, es una autoridad divina, es un resplandor de luz. La sabiduría nos conecta con el entendimiento de Dios, nos pone en el mismo ambiente donde Dios opera. La sabiduría divina nos permite ver lo que Dios ve y entender lo que Dios entiende. La sabiduría nos lleva siempre en triunfo y en victoria. La sabiduría nos mantiene en un ambiente de paz, nos mantiene en la pureza que agrada a Dios. La sabiduría es lo que me hace a mí avanzar al ritmo del reino de Dios y no permite que otras cosas me distraigan de lo más importante, vivir siempre para su gloria y para su honra, por siempre jamás. Vamos a pedir al Señor que su Espíritu Santo sople en esta noche y que Él provea a nuestra alma la sabiduría espiritual que necesitamos y que trabajemos diariamente en esa sabiduría a través de su palabra, a través de la oración, pero nos dispongamos a creer que hay respuesta suficiente para todas nuestras preguntas espirituales, que hay razones para todas nuestras experiencias y que la mano del Señor abrirá todas las puertas delante de nuestros pasos. Padre, estamos orando en esta noche dándote gracias porque tu palabra es cierta y hay un consejo bíblico que me dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas las posesiones adquiere inteligencia, porque la sabiduría viene de Dios y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y es el apartarse del mal. Queremos, Señor, que tú soples, porque si hay alguna confusión o si existiera alguna inquietud, alguna incertidumbre, o si hubiese hoy alguna duda, Señor, o algún temor, alguna anticipación, Señor, tenebrosa en alguna vida, queremos que tú soples, porque estamos clamando, dice la Biblia, que la pidamos a ti. El Espíritu Santo ministre para yo entender hoy, Señor, tener los labios de los sabios, los oídos de los entendidos, para yo poder coincidir contigo, llenarme de gozo, entender qué está pasando, anticipar tiempos gloriosos. Fluye sobre nosotros, Señor, y que cualquier insensatez que intentase gobernar nuestro entendimiento sea echada fuera y veamos con claridad la hermosura del rostro de nuestro Dios y sepamos que es cierto que tú eres victorioso por siempre, Padre. Oramos en esta noche por cada hermano que está sufriendo pérdidas de familiares en el nombre de Jesús. Aquellos que tienen familiares enfermos, Señor, reciban el gozo y la visitación de Dios ministrando, sanando y levantando los que están enfermos. Y aquellos que se sienten enfermos en esta hora, sientan el dedo de Dios tocando su cuerpo y quebrantando toda dolencia de manera definitiva. Que tu paz y tu presencia permanezca en cada hogar en esta hora. Y por favor, Espíritu de Dios, danos sabiduría celestial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Que el Señor, amado hermano, le bendiga ricamente.